Bueno, Ellos hablan es un libro en el que entrevisté a hombres de diferentes edades y culturas y profesiones para poder entender en qué momento de su infancia descubrieron la masculinidad, es decir, qué significa ser hombre para un niño y cómo fueron criados para convertirse en hombres de verdad, ¿no? Como decimos en toda nuestra cultura. Y esto tiene que ver con el machismo, porque cuando hablamos de machismo parece que fuera una cosa que llegó de otro planeta, ¿no? Cuando en realidad entendemos que el machismo es un precepto cultural que nos tiene absorbidos hombres y a mujeres y que surge justamente de todas las fórmulas culturales, desde el romanticismo hasta los griegos, hasta la literatura, el cine, la educación en las escuelas, en el hogar, es decir, todo se va complementando para decirnos que las niñas tienen que comportarse de una forma y los niños de otra, ¿no? Las mujeres, las feministas, hemos hecho ya mucho trabajo explicando cuál es el problema de la violencia contra las mujeres, o también de esta educación en la que las mujeres tienen que someterse al embrismo y a ciertas fórmulas culturales a las que nos hemos revelado, muchas, una gran mayoría, pero los hombres no. Los hombres no han hecho ese movimiento para poder transformarse y me parece que por eso hay tantos hombres en crisis que dicen, bueno, oye, yo no quiero ser este tipo de macho, yo no quiero ser este tipo de corrupto, pero ¿qué puedo ser y cómo puedo ser, no? ¿Cómo me relaciono con los demás? Porque estoy cansado del bullying o del mobbing en la empresa. Entonces, bueno, pues este libro es justo una búsqueda sobre cómo el machismo afecta a los hombres de todas las edades y qué podemos hacer para transformar ese precepto cultural, ¿no?, que nos afecta a todos. Bueno, el planteamiento es acompañar a los hombres a que se miren al espejo y descubran en qué momento ellos son victimados por el machismo, ¿no? Por el bully de la escuela, por el profesor de deportes o por el chico de la cuadra, etcétera, por el presidente, por el gobernador, por quien quiera que sea, porque la corrupción es una forma de violencia machista, por ejemplo. Entonces, cuando un hombre se da cuenta de eso, logra de pronto descubrir cuáles son sus comportamientos que él reproduce también, ¿no? Es decir, generalmente una persona que está viviendo sometida a la violencia todo el tiempo, lo que hace es, uno, se somete a ella y se calla, que es lo que históricamente han hecho la gran mayoría de mujeres, o empieza a reproducirla para sobrevivir, que es lo que han hecho los hombres con el machismo, ¿no? Y ahora el movimiento Me Too hizo eso. O sea, salió Me Too y muchos hombres que ni siquiera han ejercido, por ejemplo, acoso, ¿no? Que yo conozco muchos hombres que no han sido acosadores, de pronto estaban defendiendo a sus amigos así de, oye, ¿qué les pasa a estas mujeres, no? Y entonces con el libro lo que intento hacer es decir, a ver, detente un momento y descubre por qué la sociedad te está pidiendo como hombre que tú seas solidario con esta fórmula cultural que ya no sirve, que nos hace daño a todos y todas. Y sobre todo los hombres que tienen hijas se me acercan y me dicen, oye, este libro ya me cambió la vida, ya voy a cambiar esto y esto porque me interesa que mi hija crezca de tal forma, o también los hombres que tienen hijos, ¿no? Justamente ese es uno de los grandes mitos sobre el machismo, ¿no? Es como si dijeras que los judíos perseguidos por los nazis eran culpables del nazismo, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres, las niñas y los niños oprimidos por el machismo que está desde el poder, lo que ha hecho es sistemáticamente echarle la culpa a ellos, de lo que hacen los pederastas, de lo que hacen los pedófilos, todos, los sacerdotes pederastas, todos le echan la culpa a los niños, a las víctimas, siempre, ¿no? Entonces una forma de echarle la culpa a la víctima es decir, a ver, a la madre que obedece a este padre reproductor de violencias, ella es la culpable. Claro, ¿y dónde está el papá? Siempre preguntamos. Entonces este libro muestra estas historias, todos los hombres cuentan la historia de su padre y de pronto es como, wow, mi papá, bueno, creció en otra época, pero hizo esto y esto. Entonces es un poco como desentrañar cómo se construye la visión machista para entender que no son las mujeres las que educan el machismo. Es el machismo lo que nos educa a hombres y mujeres y lo que nos hace reproducir conductas y comportamientos y métodos educativos que le fallan a la sociedad y que destruyen la vida de las personas. Es lo que yo quería explicar desde hace 8 años en mi libro Los Señores del Narco. Y es lo que es. Los señores del narco no solo son estos capos que aparecen en los carteles de los más buscados del FBI, de la DEA o de la PGR, son hombres de negocios, son empresarios,
son políticos, son gobernantes, son banqueros, son un montón de personas que pasan anónimas ayudando a estas personas como el Chapo Guzmán a convertirse en estos capos importantísimos en el mundo. Al Chapo Guzmán se le acusa y se le pone en el banquillo de los acusados y ahí está. Ahí está extraditado desde principios, desde el 2017, perdón, está extraditado desde 2017 y sin embargo, de acuerdo a las propias cifras de la DEA, esto no ha disminuido en nada el poder del cártel de Sinaloa. O sea, yo no estoy especulando. Es claro que el Chapo Guzmán es un cero en la ecuación de la organización, no es un eje indispensable. Pero si los bancos que lavan dinero les dijeran no lavamos más dinero, si los militares que los protegen les dijéramos no los protegemos más, si los políticos que los protegen dijeran hazte cargo de ti mismo, ¿no? Entonces sí crolaría, se destruiría, se desbarrancaría esta organización criminal. El Chapo es nada en comparación a este poder político, económico, que los está protegiendo desde hace años. Esos son los señores del narco y esos son los que realmente tenemos que combatir. Bueno, a mí me preocupa y es público que él cuando tomó posesión dijo que ya no iba a perseguir más a los narcotraficantes. Eso fue lo que dijo, está textual, hay citas públicas en los medios de comunicación. Si no perseguir narcotraficantes es parte de una política pública, me parece una cuestión grave. Porque si bien es cierto que los narcotraficantes no son la parte más, los narcotraficantes como entendemos, como el Chapo Guzmán, no son la parte medular del tema, sí son una parte que genera violencia todos los días. Y por otra parte, no nos está diciendo el presidente, ya no voy a perseguir a los narcotraficantes, pero voy a perseguir a los que lavan dinero, a los delincuentes del cuello blanco, voy a perseguir a los políticos corruptos. Tampoco dijo eso. Entonces, pareciera que no va a perseguir a nadie. Y esas las consecuencias las estamos viendo en los números de criminalidad que la sociedad está sufriendo día a día. Yo creo que hay claros indicios. Están ya algunos aquí comentando que han aumentado las solicitudes de refugiados políticos, de buscar refugio aquí en Estados Unidos. Yo sí veo una situación en la sociedad mexicana donde hay cierta desilusión. Yo sí veo que hay una cierta desilusión. A mí lo que me preocupa de esta desilusión es que se convierta en apatía y que la gente diga ya no hay nada más que hacer. Nos gastamos nuestra última boleto de esperanza y ya no hay nada más que hacer. Y eso sería de verdad el peor de los escenarios. Yo creo que lo que debe pasar es que haya una sociedad activa, democrática, que haga sentir el poder de su voz todos los días. Y que le diga al gobierno cuando algo no les gusta o cuando algo está traicionando las promesas de campaña o las promesas que este político hizo durante años cuando quería ser presidente. Si uno compara lo que decía hace 12 años a lo que decía ahora, son cosas distintas. Entonces, la sociedad mexicana tenemos que tomar nuestras propias decisiones independientes, libres de qué es lo que queremos. Pero de seguir pensando que solo porque ganó con una mayoría de votos necesita una impunidad absoluta y decir haz lo que tú quieras, no es así. La democracia no es así. La democracia es cuando hay una sociedad fuerte que exige rendición de cuentas a un gobierno que es un empleado de la sociedad que tiene que corresponder a esa exigencia de rendición de cuentas.